Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos, bendiciones para todos y para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo, agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos, los cuales llevamos a cabo con mucho amor para cada uno de ustedes, mis amados. El día de hoy listos para ver el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Así es que, mi amado, acomódese. Acomode por ahí el volumen, acomode por ahí el teléfono, la televisión, por donde nos esté escuchando y mirando, para en esta hora compartir, mis amados, la palabra. Te recuerdo que la palabra no vuelve vacía, que es la palabra la que nos lleva cada día a conocer un poco más y un poco más del Señor. Es la palabra la que nos guía, mis amados. Dice un versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere andar con seguridad? Preste atención a lo que veremos el día de hoy. Nos invita por aquí a considerar y a aplicar este capítulo número 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Normalmente no es el Señor hablando aquí como un maestro, jefe o capataz el que sirve, sino el siervo que generalmente consideramos como aquel que es el alumno, obrero o peón. Pero no así en el reino de Dios. Esta ley eterna de Dios es muy distinta a la filosofía humana que se estila en el mundo de los negocios. Hoy vivimos en la civilización del asalto. La única manera de llegar arriba es pisotear a los demás. Esta filosofía es muy peligrosa y además no sirve en absoluto para agradar a Dios. Dios dice que el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Esto lo menciona en Mateo capítulo 23, versículo 12. Todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos ha de ser o ha de humillarse, mis amados, y entrar como un niño. En Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 también lo confirma. Así es que, mis amados, sin más, vámonos al capítulo número 13 y enseguida, mis amados, pasamos a lo que viene siendo el comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos. Capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado,
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 13, mis amados, y nuevamente nos encontramos con estas escenas que ya vimos de manera paralela en los otros evangelios, mis amados, una y otra vez. La palabra nos lleva a recalcar la importancia de la relación personal con Jesucristo y lo mucho que Él se quiso dar a entender en su tiempo, se entendió por los discípulos y es necesario que nosotros entendamos, mis amados. Así es que vámonos en esta hora a lo que viene siendo el comentario del capítulo. De estos 38 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente. En el versículo número 1, Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, otro lo negaría, y todos
lo abandonarían durante un tiempo. Aún así, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amados, Dios nos conoce completamente. Así como Jesús conocía a sus discípulos en estos versículos, conoce los pecados que hemos cometido y los que nos faltan por cometer. Y a pesar de eso, nos ama. La pregunta para usted en esta hora es: ¿cómo responde usted ante esta clase de amor? Continuamos versículo 1, los capítulos del 13 al 17. Nos cuentan lo que Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de su muerte. Todas estas palabras las expresó una noche en la que, contando únicamente con la presencia de los discípulos, les dio las últimas instrucciones a fin de prepararlos para su muerte y resurrección. Sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. En los versículos del 1 al 3 nos dice que si deseamos más información acerca de Judas Iscariote, podemos ver su perfil en Marcos capítulo 14. En los versículos del 1 al 17, Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a los discípulos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Pero Jesús se colocó una toalla en la cintura, de modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Sí, incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir. Nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Pregunta para usted en esta hora: ¿está usted dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo? ¿A quién le puede servir hoy usted? Hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, sino que también van más allá y lo cumplen. Ay, mis amados, que el Señor nos permita y nos ayude a cumplir este servicio. Versículos 6 y 7. Imagínese que usted es Pedro, que observa a Jesús lavar los pies de los demás, y que éste va acercándosele cada vez más. A Pedro debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas de esclavo. Todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser un líder debía ser un siervo. Este no es un pasaje agradable para los líderes a los que les cuesta servir a los que están bajo su dirección. ¿Cómo trata a los que trabajan bajo sus órdenes? Sean sus hijos, empleados o voluntarios. ¿Cómo, mi amado hermano? ¿Cómo, mi amada hermana? ¿Cómo los trata? Versículo 12. Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único afán de promover la amabilidad entre ellos. No, tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra después que Él se marchara. Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación. Versículo 22. Judas no era un traidor obvio. A fin y al cabo era a quien los discípulos le confiaban el dinero. En el versículo 26 nos menciona que a menudo se señalaba de esta manera al que era el invitado de honor en una comida. El versículo 27 nos habla que la parte que le tocó a Satanás en la traición a Jesús no elimina la responsabilidad de Judas. Desilusionado porque Jesús hablaba de morir
y no de establecer su reino, es posible que Judas haya tenido la intención de obligar a Jesús a usar su poder para probar que era el Mesías. O quizás Judas, al no entender la misión de Jesús, ya no creía que éste fuese el escogido de Dios. Sea cual fuere el pensamiento de Judas, Satanás imaginó que la muerte de Jesús acabaría con su misión y obstaculizaría el plan de Dios. Al igual que Judas, no sabía que la muerte de Jesús, desde un principio, era la parte más importante del plan de Dios. Versículos 27 al 38. Juan describe estos pocos momentos de manera clara y detallada. Vemos que Jesús sabía con exactitud lo que acontecería. Sabía lo que pasaría con Judas y con Pedro, pero no cambió la situación, ni dejó de amarlos. Asimismo, mi amado hermano, Jesús sabe muy bien lo que hará usted con el fin de lastimarlo. Pero aún así, nuestro Dios lo ama incondicionalmente y le perdonará cuando usted se lo pida. Judas no entendió esto y su vida acabó de manera trágica. Pedro lo comprendió y a pesar de sus faltas, su vida acabó de manera victoriosa porque nunca disminuyó su fe en aquel que lo amaba. Qué precioso esto, mis amados. Qué Dios tan maravilloso tenemos. En los versículos 34 y 35, Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Amado hermano, yo quiero hacerle esta pregunta, pero por favor no piense en alguien más, porque es muy típico de nosotros, ¿no? Que cuando hay algo que nos llega en ocasiones uno piensa, ay, ojalá fulanito o sotanito escuchara esto, pero mi amado hermano, tomemos la palabra para cada uno de manera personal. Yo le pregunto, ¿ve la gente disputar por pequeñeces, celos y división en su iglesia? ¿O sabe que son seguidores de Jesús al ver el amor que se tienen? Ay, mi amado hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude porque todos tenemos que mostrar este amor. No solamente es buscar que nos muestren el amor a nosotros, sino nosotros también mostrarlo, mis amados, porque en esto la gente va a saber cuando uno es discípulo genuinamente del Señor. Cuando uno tiene este corazón de servicio, de amor por los demás. ¿Cómo lo tuvo Jesucristo? Nuestro mejor y mayor ejemplo. Versículo 34. Amar a otros no era un mandamiento nuevo. Esto desde Levítico 19:18 se les dijo. Pero amar a otros de la misma manera en que Cristo amó a otros era revolucionario. Ahora, mis amados, hoy debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Tal amor no solo nos llevará a los inconversos y que estos vengan a Cristo, sino también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo hostil a Dios. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios. Del mismo modo que debemos nosotros ser ejemplo del amor de Jesús. Ay, qué precioso, mis amados.
Mire que esto no solamente se vuelve palabrería ni tampoco vano. Es aquí donde esto va más allá, mis amados, que una religión fría, llena de reglas y prohibiciones y peso. Y mi amado hermano, tiene que ver con aquel que nos ha amado de tal manera que dio su vida y que deposita ese amor en nosotros de tal forma que uno puede ver a los demás también con ese amor con que Él nos mira. Qué precioso, mis amados. Vamos a ver ahora el perfil de Juan. Ser amado es la motivación más poderosa en el mundo. Nuestra capacidad de amar con frecuencia la modela nuestra experiencia de amar. Por lo general amamos a otros en la medida en que nos aman. Algunas de las más grandes declaraciones acerca de la naturaleza del amor de Dios las escribió un hombre que experimentó el amor de Dios en una forma muy particular. Juan, discípulo de Jesús, expresó su relación con el Hijo de Dios autodenominándose el discípulo a quien amaba Jesús. Esto lo dice en Juan 21:20. A pesar de que el amor de Jesús se expresa con claridad en todos los evangelios, en el de Juan es el tema central. Debido a que su propia experiencia, el amor de Jesús fue intenso y personal. Juan se mantuvo sensible a las palabras y acciones de Jesús que ilustran cómo aquel que es amor nos ama y ama a otros. Jesús conocía a Juan de manera total y lo amó de igual forma. Tanto a él como a su hermano Jacobo los apodó los hijos del trueno, quizás a partir de la ocasión cuando ambos pidieron permiso a Jesús para mandar a que descendiera fuego del cielo, según Lucas 9:54, sobre una aldea que no quiso recibir a Jesús y a los discípulos. Pero en este evangelio y en sus cartas vemos el gran amor de Dios, mientras que el trueno de la justicia de Dios emerge de las páginas de Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Le recuerdo que este mismo autor que estamos leyendo de este evangelio es quien escribió también Apocalipsis. Ahora Jesús nos confronta a cada uno de nosotros así como lo hizo con Juan. Sabe que no podemos conocer la profundidad del amor de Dios a menos que estemos dispuestos a enfrentar el hecho de que Él nos conoce completamente. De otra manera somos necios al creer que Él debe amar a las personas por lo que fingen ser, no a los pecadores que en realidad lo son. Juan y los demás discípulos nos convencen de que Dios quiere y está dispuesto a aceptarnos tal como somos. Creer en su amor es una gran motivación para el cambio. Su amor no se nos da a cambio de nuestros esfuerzos, mi amado. Su amor nos libera para vivir realmente. Yo le pregunto en esta hora, mi amado hermano, hermana, ¿ha aceptado usted ese amor? Puntos fuertes y logros de este personaje. Juan, antes de seguir a Cristo, fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Uno de los 12 discípulos, y con Pedro y Jacobo integra el círculo íntimo, el más cercano a Jesús. Escribió 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan y primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Debilidades y errores. Con Jacobo tenía la tendencia a desatar cólera y egoísmo. Pidió un lugar privilegiado en el reino de Jesús. Lecciones de su vida. Los que descubren lo mucho que son amados están en la capacidad de amar mucho. Con Dios, cuando Dios cambia una vida, no echa a un lado las características personales, sino que les da un uso eficaz en su servicio. Datos generales: ocupación pescador, discípulo, familiares, padre Zebedeo, madre Salomé, hermano Jacobo.
Contemporáneos: Jesús, Pilato, Herodes. Versículo clave: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan, capítulo 2, versículos 7 al 8. La historia de Juan se narra a través de los evangelios de Hechos y Apocalipsis. Mis amados, continuamos con el versículo 35. El amor es más que una simple sensación de afecto. Amor es una actitud que se revela en nuestras acciones. ¿Cómo podemos amar a otros de la manera que Jesús nos ama a nosotros? Ayudando cuando no resulta conveniente, mis amados. Así se ama. Sacrificándonos cuando duele. Dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio. Recibiendo heridas de otros sin quejarnos ni contraatacar. Ay, es difícil amar así, ¿verdad? Pero de ahí que la gente nota cuando usted lo hace y sabe que ha recibido poder de una fuente sobrenatural. La Biblia ofrece una hermosa descripción del amor en 1 Corintios 13. Qué precioso, mis amados. Lo veremos más adelante, pero si usted no se lo quiere perder, pues puede ir a su Biblia. Ponga incluso ahí en Google, si usted lo quiere, ¿verdad? 1 Corintios 13. Y le va a aparecer qué es el amor. Versículos 37 al 38. Pedro dijo con orgullo a Jesús que estaba dispuesto a morir por él. Pero Jesús le rectificó. Sabía que esa misma noche Pedro negaría conocer a Jesús a fin de protegerse. Muchas veces en nuestro entusiasmo es fácil hacer promesas, pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro compromiso. Pablo nos dice que no tengamos un concepto más elevado de nosotros que el que debemos tener en Romanos 12:3. Así que en lugar de jactarse, mi amado hermano, demuestre su compromiso paso a paso. Al crecer en conocimiento de la palabra de Dios y en su fe. Ay, mi amado hermano, qué precioso esto. Aquellos que han llegado hasta este momento de la transmisión aquí junto conmigo, mis amados, yo quiero bendecirles y me encantaría, mis amados, poder hacer una oración ahorita. Recuerde que orar es hablar con Dios. Y me encantaría poder hacer esta oración esperando que el Señor realmente obre en cada uno de nosotros. Que su amor se haga presente en nuestras vidas. Y que podamos llenarnos cada uno de nosotros de ese amor de tal forma que podamos compartir con aquel que lo necesita, pero de una manera correcta. Y vaya que ese compartir muchas veces, como lo estamos viendo, mis amados, no va a ser sencillo. Porque amar es sacrificio. Amar es incomodarnos. Amar es ver por el bienestar de otros. Cuando muchas veces pues uno no va a recibir ni las gracias. Pero lo estamos haciendo para Dios. Así que, mi amado hermano, ahí donde se encuentra en esta hora, dígale: Dios mío, en esta hora, donde hay 2 o 3 en tu nombre, Señor, sabemos que estás allí. Y a pesar de que no estamos en lugares físicamente iguales, Padre, yo sé que tú te encuentras donde se encuentran cada uno de mis hermanos escuchando este mensaje. Aun si es mañana, tarde o noche, tú estás allí, mi amado Señor. Y en esta hora yo ruego que sea tu amor
en cada vida, en cada corazón, en cada uno de mis hermanos. Ese amor que tú has dado y has demostrado para con nosotros. Permítenos llenarnos de ese amor y permítenos compartirlo con otros. Lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Mis amados, qué bueno es nuestro Dios y qué precioso es. Todos tenemos esta necesidad de sentir, de ser amados, mis amados. Todos. Y es precioso que esta necesidad de amor genuino, el Señor la provee. Así que acérquese confiadamente. Déjese amar y corresponde ese amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Y aun si queremos hacer algo para el Señor, mi amado, tiene que ser, ojalá, bien enamorados. Enamorados de Él. A Dios la gloria para siempre. Bendiciones para nuestra hermanita Araceli Díaz Campos. Buenos días. Bendiciones para todos mis hermanos. Nos escribe amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Gladys Cabrales. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanitos. Igualmente, bendiciones. Nuestro hermano Raúl presente. Buenos días. Dios los bendiga. Excelente día. Igualmente, mi hermanito Raúl. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Por acá en TikTok. Presentes. Bendiciones para Admin 1520. No sé quién sea, pero ha estado conectado un buen ratito con nosotros. Espero en Dios que pueda también recibir, ¿verdad? Un abrazo de nuestra parte y que también sienta, se encuentre con este amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. A todos aquellos que en algún momento se han pasado por esa transmisión y a los que en algún momento la van a ver también en la plataforma por ahí de YouTube. Yo les bendigo en el amor del Señor y les deseo que tengan un excelente día, mis amados. Si Dios nos permite, el día de mañana, por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más, primeramente Dios. Seguir compartiendo la palabra. Por lo pronto, hoy, mi amado, disfrute del amor que el Señor le da. Enamórese de Él y comparta ese amor con otros. El Señor le bendiga, mi amado. Excelente día, excelentes tiempos para todos. Bendiciones.